¿Sabías que la Torre Eiffel casi fue demolida? Este icónico monumento parisino, que hoy simboliza el romance y la elegancia, estuvo en peligro de desaparecer. Era considerada una monstruosidad por muchos parisinos. Sin embargo, su destino cambió gracias a su papel crucial durante tiempos de guerra y su valor histórico. Construida en 1889, la Torre Eiffel fue un símbolo de modernidad y progreso durante la Exposición Universal. Su estructura de hierro, una hazaña de ingeniería en su tiempo, representaba el ingenio y la innovación. A pesar de su impresionante diseño, no todos estaban encantados con esta nueva adición al horizonte de París. Al principio, muchos parisinos la odiaban. Artistas y escritores de la época la consideraban una aberración estética que desentonaba con la arquitectura clásica de la ciudad. Criticaban su apariencia industrial y temían que se convirtiera en una cicatriz permanente en el paisaje cultural de París. ¿Por qué? La consideraban una monstruosidad. La torre desafiaba las convenciones arquitectónicas con su estructura de hierro desnudo, algo nunca antes visto en la capital francesa. La controversia era tan intensa que se organizaban protestas para exigir su desmontaje, lo que casi llevó a su destrucción. Durante la Primera Guerra Mundial, la Torre Eiffel demostró su utilidad estratégica. Su altura y ubicación permitieron interceptar comunicaciones enemigas y coordinar defensas. Este uso militar cambió la percepción pública, transformándola de una odiada estructura en un activo valioso para la seguridad nacional, asegurando su permanencia. Durante la Primera Guerra Mundial, la Torre Eiffel jugó un papel crucial en la defensa de Francia. Su imponente altura la convirtió en una herramienta perfecta para las comunicaciones militares. Desde su cima, se podían interceptar mensajes enemigos y coordinar estrategias, lo que la transformó en un activo invaluable en tiempos de conflicto. La torre se usó para interceptar comunicaciones enemigas, lo que permitió a las fuerzas francesas anticiparse a los movimientos del enemigo. Esta capacidad de espionaje ayudó a salvar innumerables vidas y a mantener la seguridad del país. La Torre Eiffel demostró ser más que una estructura estética, convirtiéndose en una herramienta estratégica. Pocos saben que hay un apartamento secreto en la cima de la Torre Eiffel. Este espacio exclusivo no está abierto al público y fue diseñado para el ingeniero Gustave Eiffel. Con una vista panorámica de París, este apartamento sirvió como un lugar privado para recibir a distinguidos invitados y descansar. El ingeniero Gustave Eiffel, visionario detrás de la torre, utilizaba este apartamento para reuniones importantes. Figuras influyentes de la época eran invitadas a disfrutar de la espectacular vista. Este escondite secreto, desconocido para muchos, añade un aire de misterio y exclusividad a la ya fascinante historia de la torre. La radio desempeñó un papel vital en la preservación de la Torre Eiffel. Después de la guerra, la utilidad de la torre para las transmisiones de radio la salvó de ser desmantelada. Su función como una antena gigante le otorgó una nueva vida, asegurando su permanencia como un ícono de París. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Torre Eiffel se convirtió en un símbolo de resistencia contra la ocupación nazi. Los soldados alemanes intentaron colocar una bandera en la cima de la torre, pero se encontraron con una sorpresa desagradable. No pudieron usar los ascensores porque los franceses habían saboteado los cables. El sabotaje de los ascensores fue una ingeniosa táctica de los franceses para dificultar el acceso de los nazis a la cima de la Torre Eiffel. Esta acción no solo impidió la colocación de la bandera, sino que también se convirtió en un acto de desafío y resistencia que inspiró a muchos. Hoy en día, la Torre Eiffel es el monumento más visitado del mundo, atrayendo a millones de turistas cada año. Su majestuosidad y simbolismo han hecho que se convierta en una parada obligatoria para quienes visitan París y sigue siendo una fuente de inspiración y orgullo para los parisinos. Cada noche, la Torre Eiffel se ilumina con 20.000 bombillas, creando un espectáculo deslumbrante que atrae a visitantes y locales por igual. Esta iluminación nocturna realza la belleza y el encanto de la torre, convirtiéndola en un punto de referencia aún más impresionante durante la noche. Miles de personas han elegido la Torre Eiffel
como el escenario perfecto para proponer matrimonio bajo sus luces brillantes. La atmósfera romántica y la impresionante vista de París hacen que este lugar sea ideal para momentos especiales y únicos en la vida de muchas parejas. Originalmente, la Torre Eiffel era de color rojo, un tono que sorprendía tanto a locales como a turistas. Este vibrante color se eligió para proteger el hierro de la oxidación y hacerla visible desde lejos. Con el tiempo, la torre ha cambiado de color varias veces, adaptándose a nuevas tendencias. Desde su creación, la Torre Eiffel ha cambiado de color en varias ocasiones. Del rojo original pasó a tonos marrones y finalmente al icónico Eiffel Tower Brown que conocemos hoy. Estas transformaciones han permitido que la torre evolucione y se mantenga relevante a lo largo de los años. La Torre Eiffel mide 324 metros, incluyendo su antena. Esta impresionante altura la convierte en uno de los puntos más altos de París. Su estructura es tan robusta que puede oscilar ligeramente con el viento, pero sigue siendo un símbolo de estabilidad y resistencia. En 1998, la Torre Eiffel se iluminó con los colores de la Copa del Mundo, celebrada en Francia. Esta espectacular muestra de luces deslumbró a millones de personas y demostró una vez más cómo la torre puede adaptarse a diferentes eventos y celebraciones, consolidando su lugar en la cultura global. La Torre Eiffel ha aparecido en más de 200 películas, convirtiéndose en un ícono cinematográfico. Desde clásicos del cine francés hasta grandes producciones de Hollywood, la torre ha sido testigo de innumerables historias y emociones, reafirmando su papel como uno de los monumentos más reconocibles del mundo. La Torre Eiffel ha inspirado a arquitectos de todo el mundo, resultando en múltiples réplicas. Desde Tokio hasta Shenzhen, estas versiones varían en tamaño y detalle, pero todas rinden homenaje al ícono parisino. Cada réplica busca capturar la magia y el ingenio del diseño original de Gustave Eiffel. Una de las réplicas más famosas de la Torre Eiffel se encuentra en Las Vegas. Ubicada en el Hotel París Las Vegas, esta versión mide aproximadamente la mitad de la altura de la original. A pesar de su tamaño reducido, logra transmitir la misma elegancia y grandiosidad que la torre parisina. El mantenimiento de la Torre Eiffel es una tarea constante y esencial para su conservación. Cada 7 años, un equipo especializado la repinta para prevenir la oxidación del hierro. Este proceso asegura que la torre mantenga su esplendor y continúe siendo un símbolo duradero de París. La Torre Eiffel está compuesta por más de 18.000 piezas de hierro ensambladas con precisión. Esta compleja estructura destaca el ingenio de la ingeniería del siglo XIX. Cada pieza fue diseñada y fabricada con un propósito específico, contribuyendo a la estabilidad y la belleza de este monumento icónico. En el momento de su construcción, la Torre Eiffel superó a la pirámide de Giza como la estructura más alta del mundo. Esta hazaña fue un testimonio del avance tecnológico de la época. Durante años, la torre se mantuvo como la edificación más alta, simbolizando el progreso y la innovación de la ingeniería moderna. Los ascensores de la Torre Eiffel recorren una distancia impresionante de 103.000 kilómetros al año. Esta cifra es equivalente a dar la vuelta al mundo casi 3 veces. Estos ascensores no solo transportan a millones de visitantes, sino que también aseguran que todos puedan disfrutar de las vistas panorámicas de París. La Torre Eiffel alberga 2 restaurantes excepcionales que ofrecen experiencias culinarias únicas. Uno de ellos, el famoso restaurante Le Jules Verne, ha sido galardonado con una estrella Michelin. Disfrutar de una comida gourmet con vistas deslumbrantes de París es una experiencia que muchos consideran inolvidable. Cada año, la Torre Eiffel recibe a más de 7 millones de visitantes de todas partes del mundo. Este flujo constante de turistas la convierte en uno de los monumentos más visitados del planeta. Su atractivo universal es testimonio de su estatus icónico y su capacidad para cautivar a personas de todas las edades. La Torre Eiffel genera más de 70 millones de euros anualmente, contribuyendo significativamente a la economía parisina. Este ingreso proviene no solo de las entradas, sino también de las tiendas de souvenirs, los restaurantes y los eventos especiales. La torre es, sin duda, una joya económica para Francia.
Además de ser un ícono turístico, la Torre Eiffel se utiliza para eventos especiales y celebraciones nacionales. Desde espectáculos de luces hasta conciertos y desfiles, la torre se transforma en un escenario espectacular. Estas actividades no solo celebran momentos importantes, sino que también realzan su importancia cultural y social. La Torre Eiffel ha sido una fuente de inspiración para innumerables artistas. Desde pintores hasta fotógrafos, su estructura icónica ha sido inmortalizada en lienzos y películas. Su presencia imponente y elegante en el horizonte parisino captura la imaginación y el espíritu creativo de quienes la contemplan. Aunque la Torre Eiffel rara vez cierra, ha habido excepciones notables. Durante las guerras mundiales y la pandemia, el acceso al público fue restringido. Estas pausas han sido momentos significativos en la historia de la torre, recordándonos su resiliencia y capacidad de adaptación frente a la adversidad. La Torre Eiffel es un símbolo universal de amor y romance. Parejas de todo el mundo viajan a París para comprometerse bajo sus luces brillantes. Su majestuosidad y encanto la convierten en el lugar perfecto para celebrar momentos especiales y crear recuerdos inolvidables. El primer piso de la Torre Eiffel ofrece una experiencia única y vertiginosa. Con su piso de vidrio, los visitantes pueden mirar directamente hacia abajo y sentir una conexión más intensa con la estructura. Esta característica añade una emoción extra a la visita, convirtiéndola en una aventura inolvidable. La Torre Eiffel es un imán para las tormentas eléctricas, siendo alcanzada por rayos alrededor de 10 veces al año. Esta fascinante interacción natural resalta la torre como un monumento no solo a la ingeniería humana, sino también a la fuerza y maravilla de la naturaleza. La Torre Eiffel ha sido testigo de numerosas competencias deportivas a lo largo de los años. Desde carreras verticales ascendiendo sus escaleras hasta eventos de ciclismo y maratones, la torre ha desafiado a atletas de todo el mundo. Estas actividades resaltan su importancia como ícono no solo cultural, sino también deportivo. Además de su papel en el deporte, la Torre Eiffel ha sido utilizada como escenario para desfiles de moda de renombre internacional. Diseñadores de todo el mundo han elegido esta estructura emblemática para presentar sus colecciones. Con su monumental presencia, la torre agrega un toque de glamour y sofisticación a cualquier evento de moda. La Torre Eiffel no solo es un ícono histórico, sino también un modelo de innovación tecnológica. Se ha sometido a diversas actualizaciones para mejorar su eficiencia energética. Estas mejoras incluyen la instalación de paneles solares y sistemas de iluminación LED, asegurando que la torre siga siendo un ejemplo de sostenibilidad. Alrededor de la Torre Eiffel circulan numerosas leyendas urbanas que han capturado la imaginación de locales y turistas. Desde historias de fantasmas hasta mitos sobre tesoros escondidos, estas narrativas añaden un aire de misterio a la estructura. Cada visitante puede encontrar su propia historia fascinante al explorar la torre. Visitar la Torre Eiffel es una invitación a descubrir todos sus secretos y maravillas. Cada rincón de esta majestuosa estructura guarda una historia esperando ser contada. No pierdas la oportunidad de explorarla y sumergirte en la magia que solo este ícono parisino puede ofrecer. La Torre Eiffel sigue evolucionando y adaptándose a los tiempos modernos. Incorporando energías renovables y tecnologías de eficiencia energética, se esfuerza por reducir su huella de carbono. Este compromiso con la sostenibilidad asegura que el icónico monumento no solo inspire por su belleza, sino también por su responsabilidad ambiental. Gracias por haber llegado hasta aquí. Cultiva tu mente acompañándome. Hasta la próxima.